Si esta noche se presentara como la última ocasión para transformar tu existencia, y si esta noche el cielo estuviera ansioso por escuchar tus palabras, listo para liberar algo que ni siquiera puedes concebir, y si lo único que impide que recibas tu bendición es el silencio de tu plegaria nocturna, ¿qué pasaría si te revelara que existe una oración oculta, una que no es conocida por muchos, pero que al ser pronunciada en la quietud de la noche, con un corazón genuino y afligido, libera una fuerza tan poderosa que tiene el potencial de cambiar tu vida, tu hogar, tu bienestar, tus sentimientos y tu destino eterno? Una plegaria que no figura en los libros, pero que ha sido transmitida en susurros por generaciones de fieles en su conexión personal con Jesús. Una plegaria que, al ser pronunciada con fervor, activa fuerzas en el ámbito espiritual que desatan ataduras, recuperan lo que se ha perdido y aportan luz en tiempos de confusión. Hoy comparto un mensaje que trasciende la simple enseñanza, es una invitación, un llamado a la conciencia. Un misterio del reino que ha permanecido oculto para quienes comprenden que la noche no es un momento para dejar reposar el alma, sino para avivarla y propiciar su encuentro con el Creador. Este mensaje llega a ti por una razón. Tu presencia en este lugar no es mera casualidad, es un encuentro sagrado. A lo largo de los siglos, los devotos de Dios han reconocido que la noche actúa como un umbral espiritual, un período en el que los cielos se despliegan para quienes están dispuestos a vigilar, invocar y tener fe en Jesús. En la oscuridad de la noche, el Espíritu se presenta sin atavíos. El bullicio del día se silencia. Las fachadas se desvanecen y únicamente permanecen tu voz y la de Dios. ¿Te has dado cuenta de que en la Biblia se registran algunas de las batallas más significativas que se lograron mientras otros estaban dormidos? ¿Te has dado cuenta de que numerosas importantes revelaciones espirituales han tenido lugar en la oscuridad de la noche? ¿Eras consciente de que la plegaria más auténtica, aquella que no puede pasar desapercibida para Dios, frecuentemente surge entre lágrimas en momentos de quietud? Esta noche tendrás la oportunidad de conocer una manera de orar que transforma por completo tu experiencia. No se trata simplemente de pronunciar palabras, sino de entregarte por completo, de vaciar tu interior y rendirte sin reservas. Existe un instante entre la medianoche y el amanecer en el que el Espíritu Santo llega con respuestas, visiones, una paz que no se puede explicar y guía eterna. Y tú tienes la capacidad de conectarte con ese instante. Puedes adentrarte en ese misterio. Puedes abrirte a esa realidad. Prepárate, ya que lo que estás a punto de descubrir trasciende lo que se considera una mera práctica espiritual. Es una oración nocturna. Una clave que permite el acceso a lo que está restringido. Una clave que, al ser utilizada de la manera adecuada, provoca que el infierno tiemble y que los ángeles entren en acción. Sin embargo, no se trata de una llave que se deba subestimar. Se necesita entrega, sinceridad y la disposición de rendir todo ante Jesús, incluso en los momentos en que nadie te observe. Esta plegaria nocturna no es para todos, sino para aquellos que se sienten fatigados de sus rutinas, para quienes experimentan soledad en la oscuridad, para los que vierten lágrimas en silencio, para quienes anhelan algo diferente, para los que han sufrido deslealtades, olvidos y abandonos, para aquellos que sienten que han llegado al límite, pero en su interior son conscientes de que si esta noche escuchan la voz de Jesús, todo se transformará. Quizás estés atravesando una situación que te resulta confusa. Quizás te encuentres rodeado de sombras, inquietud o desánimo. Sin embargo,
Ten la certeza de que Jesús te acompaña incluso en las horas más oscuras. Si decides encontrarte con Él en la penumbra, Él te mostrará la luz. No se trata de una luz ordinaria, sino de aquella que iluminará tu camino, curará tus dolencias y dará inicio a un nuevo capítulo en tu existencia. En este video, te invitaré a un recorrido nocturno de oración. No se tratará solamente de una predicación, sino que se convertirá en una vivencia. Exploraremos relatos bíblicos en los que la noche se convirtió en el escenario de asombrosos milagros. Nos disponemos a profundizar en las Sagradas Escrituras para descubrir las claves que nos permitirán activar esta oración especial de la noche. Aprenderemos a orar en la noche, a invocar con fe, a derribar barreras espirituales y a hallar descanso en Jesús, incluso cuando el silencio te rodea. Al concluir este estudio encontrarás no solo con palabras, sino con un mapa espiritual que te facultará para orar con poder y experimentar resultados tangibles en tu vida. Te lo digo de nuevo, si eliges mirar este video hasta su conclusión, algo en ti se transformará. No es solo por mi palabra, sino porque el Espíritu Santo comenzará a tocarte, a mover tu interior, a hacerte despertar, y aquello que parecía en letargo va a renacer. Lo que se creía extraviado volverá, y lo que parecía haber finalizado, renacerá. Antes de iniciar este recorrido espiritual, me gustaría invitarte a realizar una oración nocturna. Deja tu nombre en la sección de comentarios. Al hacerlo, tus dedos expresarán lo que tu alma grita en la penumbra. Jesús, me encuentro aquí y quiero dedicarte este mensaje. Te aseguro que elevamos nuestras oraciones por cada uno de los nombres. No se trata de una costumbre, sino de una afirmación. Este es el comienzo de un verdadero compromiso con el mensaje que estás por recibir. Te animo a que expreses tu apoyo con un me gusta. Al realizar esta acción, estás forzando a YouTube a presentar este mensaje a un mayor número de personas que, al igual que tú, están en busca de respuestas. Estás contribuyendo de manera activa a propagar el mensaje de Jesús. Numerosas personas carecen de una iglesia en las proximidades. Numerosas personas consideran estos videos como una fuente de alimento espiritual y un apoyo para su bienestar emocional. Por esta razón, tu contribución es esencial. Es tu manera de expresar: aquí me encuentro. Señor, utilízame para llegar a los demás. Antes de iniciar la oración de la noche, te invito a dejar en los comentarios la frase paz en Cristo. Es una manera simbólica de manifestar que este lugar, este instante, este entorno es de Jesús y que nada ni nadie podrá interrumpir lo que Él tiene preparado para ti en este día al plasmarlo por escrito. No solo participas, sino que también estás invocando serenidad para ti y para aquellos que lo leerán. Presta atención a lo que voy a decirte. La enseñanza que hemos compartido hoy incluye una revelación fundamental, una joya oculta, una palabra que podría ser el elemento que falta en el rompecabezas de tu vida espiritual. No puedes dejar de asistir. Asegúrate de permanecer hasta ese momento. Es probable que en ese lugar encuentres la liberación que has estado anhelando durante tanto tiempo. Si te sientes preparado para adentrarte en esta travesía de fe, exploración y oración intensa, iniciemos. Sin embargo, no permitas que esto se convierta en un video más. Permite que este sea tu momento íntimo con Jesús en la oscuridad de la noche. Jacob combate con el ángel en la oscuridad de la noche. Al referirnos a una oración nocturna que tiene el poder de cambiar tu existencia, es inevitable evocar uno de los episodios más asombrosos y enigmáticos de la Biblia. La noche en que Jacob se enfrentó a un ángel,
El episodio descrito en el capítulo 32 del libro de Génesis no se limitó a una lucha física, sino que representó una intensa vivencia espiritual que transformó de manera irreversible el nombre, el destino y la identidad de un hombre que había estado escapando durante gran parte de su existencia. Jacob se encontraba en soledad, sin luces que lo acompañaran, sin testigos a su alrededor, sin un lugar donde resguardarse. Solo estaba él, su historia, sus temores y la presencia de Dios. Ese encuentro tuvo lugar justo antes de que se encontrara con su hermano Esaú, con quien había mantenido una relación fracturada durante años a causa de engaños y traiciones. Jacob se encontraba al límite de su desasosiego emocional. Era consciente de que la mañana siguiente podría traer consigo su final. Se encontraba en un estado de desesperación tal que lo único que le quedaba era elevar sus plegarias y combatir. En la penumbra nocturna, un hombre se presenta ante él. La Biblia nos muestra que se trataba de un ángel del Señor, posiblemente una aparición directa de Jesús antes de su encarnación. Jacob ignoraba que esa noche se adentraría en la esencia más profunda de la oración. Es un momento en el que no se buscan palabras dulces ni se recitan frases hechas, sino donde el corazón se quiebra. Se enfrenta a su realidad y se agarra a la cercanía de Dios como si no existiera alternativa. ¿Te ha sucedido? ¿Has experimentado noches en las que la ansiedad te impide conciliar el sueño? En esos momentos en que sientes que tu espíritu se siente cargado, cuando eres consciente de que es necesario que algo se quiebre en tu interior para que surja algo renovador. Aquella fue la velada de Jacob, una noche carente de versos líricos, sin melodías que acompañaran, sin la presencia de seres humanos. Pero con el firmamento atenta a la súplica nocturna de Jacob. Fue una batalla, no un diálogo sereno, fue un grito lleno de llanto, de vigor, de angustia. Y hay una lección hermosa que debemos extraer de esto. Dios no se apartó del enfrentamiento, al contrario. Se hizo presente, se dejó tocar, se dejó abrazar y se dejó contener. Jacob le expresó al ángel: «No te dejaré ir hasta que me otorgues tu bendición». ¿Eres consciente de la fuerza que tiene esa expresión? No se trata únicamente de una súplica, sino de una proclamación de batalla en el ámbito espiritual. Es una manera de expresar: esta noche permaneceré despierto hasta que se produzca un cambio. No deseo que esta penumbra transcurra sin que mi espíritu reciba tu influencia. Jesús, no me basta con simplemente existir. Anhelo experimentar una transformación. Y la metamorfosis se hizo realidad. El ángel rozó la cadera de Jacob, provocando su dislocación. A partir de entonces, Jacob no volvió a caminar de la misma manera. Eso es lo que genera una oración auténtica durante la noche. Deja huellas, transforma tu andar, renueva tu esencia, modifica tu perspectiva sobre la existencia. Al concluir la reunión, Dios le otorgó un nuevo nombre. Ya no sería conocido como Jacob, el que suplantaba, el que engañaba. En esta noche te invocamos, oh Israel, el que se enfrenta a Dios y triunfa. ¿Te das cuenta de lo que sucede en la oscuridad cuando elevas tus oraciones desde lo más hondo? Oración nocturna. Transforma tu historia. Se inscriben tus intenciones en las estrellas. Lo que fuiste ya no debe ser tu identidad. Deja atrás lo que fuiste, que ya no te siga. Esa es la gracia que se obtiene al elevar una oración sincera en la quietud de la noche. Y presta atención a este aspecto que pocos suelen observar.
El ángel le expresó a Jacob: «Permíteme que el amanecer comience a asomar». Es como si le comunicara: si continúas manteniéndote aquí, experimentarás algo que no todos tienen la oportunidad de presenciar. Si no me dejas ir, experimentarás el alba de una manera diferente. Sin embargo, debes estar preparado para quedarte toda la noche en este lugar. Hermano, hermana, ¿estás listo? ¿Estás lista para aferrarte a Jesús en esta noche? ¿Te sientes preparado para permanecer en oración durante la noche, esperando que ocurra un cambio, que algo se transforme o que se logre la sanación? La potente oración de la noche que abordamos en esta ocasión posee la misma esencia. No se trata de una rutina, sino de una batalla. Es pasar tiempo con Jesús mientras todos reposan. Es elevar una súplica en momentos en que tu cuerpo anhela reposo, mientras que tu espíritu clama por luchar. Señor, esta noche te pido que me liberes de la angustia, del miedo y del dolor que me acompaña. Esta noche deseo encontrarte. Esta noche deseo que transformes mi nombre. Y el Señor escucha esa clase de súplica nocturna. Lo ha estado haciendo siempre. A Jacob se le otorgó un nombre distinto. Puede que esta noche te regale una nueva etapa, renovada energía y un sentido de propósito distinto. Al concluir la intensa batalla de Jacob en la oscuridad de la noche, las Escrituras nos relatan que el sol comenzó a brillar sobre él. ¿Puedes percibir el poder simbólico que encierra esa expresión? El sol emergió, pero no era un astro habitual. El día comenzaba de manera renovada en todos los aspectos. La vigilia de oración concluyó y la luz del alba reveló a un Jacob renovado, lleno de bendiciones y con un nuevo nombre. Así ocurrirá contigo si decides adentrarte en esta esfera de la oración nocturna. Esta noche, Jesús te invita a unirte a esa lucha sagrada. No se trata de pelear contra Él, sino de hacerlo junto a Él. Una batalla interna contra tus deseos, tus miedos y tus fronteras. Jesús siempre está cerca de aquellos que claman por su ayuda. Jesús se revela a aquellos que lo buscan en la oscuridad de la noche. Anhelas que el sol ilumine tu vida con un nuevo resplandor. ¿Te sientes preparado para expresar: no te soltaré hasta que me bendigas? Si es así, esta es tu noche, tu instante, tu mensaje. Jesús reza en la noche. Si hay alguien que comprendió el enigma y la fuerza de la oración nocturna, ese fue Jesús. Siendo el Hijo de Dios y el Mesías, poseedor de toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él aún se dedicaba a buscar la cercanía con el Padre durante la noche. No lo hacía por costumbre ni por obligación religiosa, sino porque era consciente de que la noche es el espacio sagrado donde las almas se conectan con lo divino. En Marcos 1, versículo 35, el texto nos ofrece una revelación impactante. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicar un tiempo a la oración. Reflexiona un instante sobre esto. Jesús, tras un largo día de ministerio en el que sanó a los enfermos, liberó a los poseídos y predicó ante grandes multitudes, optó por no descansar. En lugar de eso, se retiró a orar en la oscuridad de la noche. ¿Qué necesidad espiritual lo impulsaba? ¿Qué sabía él acerca de la plegaria en las horas en que el mundo reposa, que ni tú ni yo hemos llegado a entender aún? Jesús no requería descanso más que nosotros. Sin embargo,
daba mayor importancia a su conexión profunda con el Padre. Su poder, su conocimiento y su capacidad de juicio no solo se derivaban de su naturaleza divina, sino también de las horas dedicadas a la oración. La noche le brindaba lo que el día no podía: tranquilidad, profundidad y una conexión sin interrupciones. En la oscuridad de la noche, la tierra guarda silencio, mientras que el cielo se expresa, y Jesús comprendía la manera de escucharlo. ¿Y tú? ¿Cuántas ocasiones la ansiedad te priva del sueño? ¿Cuántas veces tus pensamientos se revuelven en la oscuridad como olas en medio de una tempestad? Si en vez de enfrentarte a ellos, te levantaras como lo hizo Jesús, te alejaras y elevaras una oración, quizás en ese momento comenzarías a obtener las respuestas que tanto has estado solicitando. Quizás en ese momento te des cuenta de que no estás aislado, que el Espíritu Santo anhela comunicarse contigo en las horas tempranas de la mañana, que mientras la humanidad reposa, el cielo cobra vida. Jesús, al orar en la penumbra, nos mostró que hay instantes en los que la oración trasciende a ser simplemente un acto, transformándose en un refugio, un espacio de paz para el espíritu. Un espacio en el que las pesadas cargas se liberan, donde las lágrimas no se pierden, sino que son atesoradas como valiosas perlas ante la presencia de Dios. En ese sitio, Jesús no tenía la intención de causar admiración en nadie. No había aglomeraciones, ni prodigios, ni discursos. Solo existía Él y el Padre, con su corazón expuesto frente al Creador. Y eso era suficiente. La oración que Jesús realizaba por la noche no consistía en solicitar cosas, sino en armonizar su voluntad con la del Padre. Y eso nos desvela un misterio. La auténtica oración nocturna no se limita a pedir bendiciones, sino que implica la búsqueda de orientación. Es como ingresar al sanctum del alma y expresar: Padre, guíame por el sendero. A menudo, lo que realmente requerimos no es una alteración en nuestras circunstancias, sino una transformación en nuestro interior. Y eso sucede únicamente en el sagrado espacio de la intimidad. Ten presente que Jesús no solo comunicaba su mensaje a través de sus palabras, sino también mediante sus actos. Su costumbre de rezar por la noche y de levantarse temprano en el ámbito espiritual refleja la necesidad de mantener un contacto diario con Dios. Nos muestra que, si bien el descanso físico tiene su relevancia, el reposo del alma es esencial. Es posible dormir 8 horas y aún sentirte agobiado, pero dedicar solo 1 hora a una oración genuina en la mañana puede liberarte de una carga que has llevado durante mucho tiempo. En otro fragmento, Lucas 5, versículo 16 menciona que él se retiraba a lugares solitarios para orar. Este hábito no era un hecho aislado, sino que constituía un componente fundamental de su existencia. Él entendía que la noche es el instante propicio para que el alma se exprese sin reservas, para que el corazón se entregue sin la mirada de otros. Es en esa soledad nocturna donde verdaderamente nos confrontamos con nuestra esencia y con la verdadera naturaleza de Él. Es posible que anheles que alguien comprenda tu dolor, que te rodee con sus brazos, que reconozca ese clamor callado que llevas en el alma. Esta noche deseo compartir contigo que Jesús ya lo ha logrado. Él se ha despertado temprano, ha elevado una oración por ti y ha estado en el sitio donde tú te hallas, con el propósito de guiarte de nuevo hacia el Padre. Él comprende la sensación de elevar una oración cuando se está fatigado. Él comprende la experiencia de llorar en soledad. Él comprende lo que significa hallar energía en momentos de vacío y,
A pesar de ello, mantener la fe. Mientras Jesús se retiraba a orar en la oscuridad de la noche, se estaba alistando para los acontecimientos del día siguiente. Su existencia en el ámbito público era fuerte gracias a la profundidad de su vida personal. Ese es otro de los principios que se nos muestra a través de la oración nocturna. Los milagros que se pueden observar surgen de lo que no se ve. Lo que se manifiesta en tu existencia proviene de lo que permanece oculto en tu espíritu. Para alcanzar el triunfo ante los demás, es esencial cultivar una vida de oración en la intimidad. Esta noche, tú también tienes la oportunidad de elevarte. No es necesario encontrarse en un desierto físico. Es fundamental alejarse del bullicio, de las distracciones del teléfono, de los temores y del orgullo, y simplemente presentarte diciendo: aquí estoy, Jesús. Deseo conversar contigo. Deseo oírte. Deseo despojarme de mí mismo para que puedas llenarme. Antes de caer en el sueño, deseo acariciar tu manto. Gran parte de los más grandes milagros no se inician con un grupo de personas clamando aleluya. Inicia con un individuo arrodillado en silencio durante la madrugada. Inician con una súplica que permanece en silencio, mientras el cielo la captura como un tributo. Inician con una elección, la de dejar de estar dormidos espiritualmente, la de levantarse, a pesar de que el cuerpo insista en lo opuesto. Esta noche podría marcar el inicio de algo que perdure para siempre. Esta puede ser la noche en la que Jesús te revele lo que jamás has contemplado. La velada en que el Espíritu Santo te susurre un mensaje que transformará tu manera de avanzar. La velada en la que elijas seguir el ejemplo del Maestro, no solo con tu discurso, sino también en tus acciones. Y ten la certeza de que eso deja una huella eterna. ¿Estás preparado para levantarte junto a Él? Para dirigirte al lugar oculto, para intercambiar una hora de descanso por una eternidad de guía. Jesús te aguarda en ese sitio y el Espíritu Santo te alcanzará en ese momento, ya que no estás solo. Nunca lo has estado. Simplemente da ese primer paso y el cielo se ocupará de lo demás. El himno que entonaron Pablo y Silas en su celda a la medianoche. La oscuridad se apodera del entorno mientras la noche se establece. En una celda fría y húmeda, dos hombres con llagas expuestas y los pies aprisionados realizan un acto que desafía toda razón humana. En lugar de lamentarse, en lugar de maldecir su suerte, en lugar de darse por vencidos, comienzan a alabar. Sí, a alabar, a orar y a rendir culto. La narración se ubica en Hechos 16, versículo 25 y 26. Sin embargo, a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, entonaban alabanzas a Dios y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, un fuerte terremoto sacudió la tierra, provocando que los cimientos de la prisión temblaran. En ese instante, todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se liberaron. Este fragmento podría considerarse como uno de los ejemplos más impactantes del poder que se encuentra en la oración de la noche. Pablo y Silas se encontraban en una noche especial, una noche cargada de sufrimiento y tristeza. Un momento en el que muchos hubieran optado por rendirse. Fueron agredidos, menospreciados y encarcelados sin razón. Desde un punto de vista humano, no existía motivo alguno para rendirle homenaje a Dios. Y aún así, lo lograron. Y en este momento hay un enigma que necesitamos desentrañar. La oración que surge en la oscuridad posee una energía que sacude tanto el firmamento como el suelo. Al orar en la noche, a pesar del sufrimiento,
estás levantando un altar que confronta la oscuridad. No es fortuito que la Escritura indique que estos hombres oraban y cantaban a la medianoche. La medianoche, en un sentido espiritual, simboliza el momento más sombrío del día. Es en esta hora de la noche cuando la esperanza se siente más distante, cuando el silencio se vuelve más abrumador y el espíritu se estremece. No obstante, es igualmente el instante en que la intervención de lo divino puede manifestarse con mayor esplendor. ¿Puedes imaginar lo que ocurrió en esa cárcel? Cada expresión de elogio que pronunciaban se sentía como una espada atravesando el aire, desgarrando el ambiente espiritual. No se trataba solo de melodía, sino de un grito enmascarado en armonía, una manifestación de la fe en movimiento. Era un clamor mudo que proclamaba: Jesús, aunque no pueda verte, sé que estás presente aquí. Aunque mi cuerpo esté atado, mi alma vuela sin restricciones. A pesar del sufrimiento, mantengo mi fe. Y el firmamento contestó. La tierra vibró, las puertas se abrieron de par en par, las cadenas se hicieron añicos, pues así opera el reino de los cielos. Lo que a simple vista puede parecer una pérdida en el ámbito natural, se transforma en un triunfo en el plano espiritual al optar por orar y rendir culto en las horas nocturnas. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia existencia. ¿Qué encierro estás viviendo? ¿Qué lazo te mantiene cautivo? ¿Qué tipo de noche estás experimentando en este instante? Puede convertirse en una cárcel de temor, angustia, aislamiento, obligaciones financieras, disputas familiares y dolencias. No importa lo sombría que sea tu noche. Si optas por alzar tu voz y orar en la noche, tal como lo hicieron Pablo y Silas, notarás que algo empezará a moverse a tu alrededor. Porque Jesús continúa atendiendo a las oraciones que se elevan durante la noche. Él sigue otorgando libertad a quienes lo buscan en la penumbra. Observa un detalle asombroso. Los reclusos podían escuchar. Esto implica que tu plegaria nocturna no solo tiene un impacto en ti. Tu oración en la oscuridad de la noche puede influir profundamente en aquellos que se encuentran en la misma situación. Existen individuos que están atentos a tu creencia. Existen almas cautivas que anhelan que alguien se atreva a entonar una melodía en medio de su sufrimiento. Y al hacerlo, les brindas esperanza. Te ofrezco un ejemplo de una oración nocturna. Las pruebas demuestran que la verdadera libertad no se inicia con una llave, sino con una elección, la de tener fe, incluso si decides rendirte. Y lo más maravilloso es que no solo se despejaron las puertas de Pablo y Silas, sino también las de todos los prisioneros. ¿Lo observas? La oración nocturna auténtica genera un efecto multiplicador. Al levantarte a orar en plena noche, no solo transformas tu propia historia, sino que también estás abriendo caminos para tu familia, tus hijos, tus amigos y para generaciones que aún no han llegado. Quizás tú seas el Pablo en tu hogar, quizás seas el Silas de tu hogar. Quizás la noche que estás viviendo tiene un significado más profundo de lo que puedes concebir. No solo estás elevando tus plegarias por ti mismo, sino también por aquellos que llegarán después de ti. Y en la quietud de la noche, Jesús presta atención a cada nota, a cada lágrima y a cada palabra que susurras en la oscuridad. El sismo que tuvo lugar en esa cárcel no se puede considerar únicamente un evento natural. Fue la reacción de un Dios que no puede tolerar que sus hijos lo adoren en la penumbra sin actuar. Al elegir rendir culto en tiempos de dificultad, generas una conmoción en el ámbito espiritual. Al elevar tus oraciones en la oscuridad, cuando todo parece oponerse a ti,
provocas que los fundamentos de tus prisiones comiencen a vibrar. No subestimes la fuerza de una oración nocturna que va de la mano con la adoración. No afirmes que esto es una locura, ya que la verdadera fe a menudo puede parecer ilógica. No guardes silencio en tu noche. No te aísles en la quietud. Realiza lo que llevaron a cabo esos hombres. Ahora es el momento de orar, de entonar alabanzas y de declarar con fe, ya que es posible que esta noche las puertas se empiecen a abrir y que las cadenas más profundas, las más escondidas y las que más duelen, comiencen a quebrarse. Y al llegar ese instante, cuando la tierra comience a temblar, recuerda quién fue el responsable. Era Jesús. No se trató de tu poder, ni de tu canto melodioso, ni de tus logros, sino de su gracia. En respuesta a tu fe, el cielo tembló al recibir una súplica en la penumbra. La próxima vez que experimentes la sensación de estar atrapado, desamparado o al borde de tus fuerzas, piensa en la historia de Pablo y Silas. Ten presente que, sin importar cuán dura sea la prisión, si Jesús te acompaña durante la noche, la llegada del amanecer traerá consigo la libertad. El Salmo 63 y la oración de la noche. Hay plegarias que surgen del anhelo, oraciones que se alzan como llamados de batalla, tal como observamos con Pablo y Silas. Sin embargo, hay momentos en que las palabras se convierten en plegarias silenciosas, pensamientos elevados hacia lo divino, mientras el espíritu se encuentra en paz en la serenidad nocturna. En el Salmo 63, el rey David expresa de manera profunda y personal su conexión con Dios, convirtiéndose en uno de los fragmentos más reveladores e íntimos de toda la Sagrada Escritura. En el 6º verso se expresa una afirmación que contiene un asombroso poder espiritual. Al recordarte en mi lecho y al reflexionar sobre ti en las horas de la noche, este pasaje nos muestra una verdad impactante. La noche no solo se trata de descansar, sino de reflexionar sobre Dios, de comunicarse con Él, de tenerlo presente y de hallar un reposo que trasciende lo físico, abarcando también lo espiritual. David, un hombre que atravesó numerosas noches de desasosiego, acoso y aislamiento, llegó a comprender que la cama no era únicamente un sitio para descansar los ojos, sino un altar callado donde se podía sentir la cercanía del Altísimo. Y aquí se revela el núcleo de la plegaria nocturna, la meditación sagrada. No es solo cuestión de elevar una súplica, sino de recordar la grandeza de Dios, de evocar sus promesas, de descansar en su lealtad, permitiendo que tu espíritu lo observe, lo contemple y lo ame. A pesar de la fatiga, David se encontraba en un sitio incómodo para escribir. Numerosos eruditos sostienen que este salmo fue compuesto en el desierto de Judá, en medio de la persecución, alejado del templo, desprovisto de certezas y sin ningún refugio humano. Y en medio de esa penumbra, su espíritu anhelaba al Señor, así como el sediento anhela el agua en un desierto. Y por eso inicia con las palabras: Señor, oh Dios mío, eres tú. En la quietud de la noche te buscaré. Mi espíritu anhela tu presencia. Mi alma te desea con fervor. ¿Puedes percibir la intensidad de esa ansia espiritual? ¿Te has encontrado en un sitio donde todo parece árido, pero en tu interior sientes una llamada a encontrar a Jesús? Así es como se lleva a cabo la oración de la noche. Te enlaza con esa faceta de tu ser que las ocupaciones diarias no pueden alcanzar. David se dedicaba a la meditación en Dios durante las horas nocturnas de vigilia.
En la antigüedad bíblica, las vigilias representaban segmentos de la noche dedicados a la oración, la meditación y el cuidado espiritual. Esto nos muestra que él cultivaba la práctica de detenerse en plena noche para meditar sobre Dios, no por un sentido de deber, sino por puro amor. Cuando una persona ha experimentado la dulzura de estar en la presencia de Jesús, es imposible que se retire a descansar sin dedicarle un instante. Es posible que hayas experimentado ese deseo de desconectar del mundo, de buscar la soledad, de contemplar el firmamento en silencio y susurrar: Jesús, anhelo reflexionar en ti. No es necesario usar muchas palabras ni crear oraciones extensas. En ocasiones, una simple oración expresada con sinceridad durante la noche posee más fuerza que 1000 discursos. En ocasiones, el simple hecho de recordar que Él es leal, que nunca decepciona y que siempre permanece a tu lado, es suficiente para que tu espíritu se revitalice. Algunas personas perciben la noche como una condena, sienten miedo ante la oscuridad y se inquietan por el silencio. Sin embargo, David se dio cuenta de que la noche también trae consigo bendiciones y que, en lugar de considerarla una adversaria, puede transformarse en un apoyo espiritual. Cuando el silencio se hace presente, la voz del alma comienza a brillar. En el silencio de la noche se percibe el susurro del ser querido. Y hay algo adicional. Orar a Dios en la noche transforma tu mente. En numerosas ocasiones, nos vamos a la cama abrumados por la preocupación, el miedo y la ansiedad. Lo que reflexionas antes de cerrar los ojos influye en la calidad de tu descanso. Dedicamos un momento a la oración nocturna, pidiendo paz para nuestra mente y tranquilidad para nuestro corazón. Que cada pensamiento se llene de luz y esperanza, y que el descanso nos renueve para enfrentar un nuevo día con fortaleza y serenidad. Amén. Sin embargo, si optas por meditar en el Señor, si tomas la decisión de comunicarte con Él, de recordarlo y adorarlo, aunque sea en silencio, entonces el descanso llega como un cálido abrazo del cielo. La serenidad divina inunda tu espacio. Y aunque las circunstancias externas permanezcan igual, todo se transforma en tu interior. La oración nocturna es una práctica transformadora que te vincula con lo eterno y está al alcance de cualquier persona. No es necesario estar en un lugar sagrado. No requieres un certificado, ni tener todo perfectamente organizado. Lo único que realmente necesitas es el deseo en tu corazón. Al igual que David, lo único que requieres es anhelar. Esta noche sientes la necesidad de saciar tu sed. Sientes un deseo intenso que nada puede satisfacer. ¿Estás preparado para la noche? ¿Te sientes preparada para iniciar esta oración nocturna? Para evocar a Jesús en tu descanso, para meditar en su ser cuando la tranquilidad del mundo te rodea, y permitir que su esencia sea lo último que cruce tu mente antes de caer en el sueño. Visualiza el impacto que tendría en tu vida si cada noche, antes de ir a la cama, te desconectaras del teléfono, del bullicio y de las inquietudes, y dedicaras de 5 a 15 minutos a un momento de silencio con Dios. Visualiza de qué manera se transformarían tus momentos de descanso, tus anhelos y las elecciones que tomas. Cuando Jesús es el último diálogo que mantienes antes de dormir, se transforma en tu principal apoyo al amanecer. Son muchas las personas que se cuestionan la razón por la cual no consiguen experimentar tranquilidad, sintiendo un agotamiento constante a pesar de haber descansado. Quizás la clave se encuentra en cómo emplean sus noches, ya que éstas no son únicamente un descanso físico,
sino también una ocasión para el crecimiento espiritual. David carecía de Netflix, redes sociales y luces artificiales, pero poseía algo mucho más poderoso: un ferviente anhelo de estar en comunión con Dios, incluso en la profundidad de su oscuridad. Él se dio cuenta de que el instante más valioso para estar en comunión con el Señor es cuando todo a tu alrededor reposa y solo tu alma permanece alerta. Hoy ese misterio permanece al alcance de todos y tú tienes la oportunidad de apropiarte de él. Puedes transformar la cama en un santuario y convertir la noche en un espacio de aprendizaje espiritual. Puedes transformar el silencio en un diálogo sagrado. Realiza la oración nocturna esta noche. Antes de acostarte, tómate un momento para hacer una oración más profunda. Reflexiona, recuerda y expresa a Jesús cuánto lo adoras. Exprésale tu agradecimiento. Solicítale que te comente sobre los sueños y notarás cómo, gradualmente, tu existencia, tus sentimientos y tu descanso empiezan a ser modificados por esa sencilla, poderosa y secreta oración nocturna del alma que reflexiona en él. Daniel reza 3 veces al día, incluyendo en la noche. Entre los numerosos personajes de la Biblia que llevaron una vida de oración constante y efectiva, Daniel se destaca como un modelo de fortaleza, autodisciplina y fe inquebrantable. Su práctica de oración nocturna no era algo que dependiera de las circunstancias, ni de sus emociones, ni se realizaba de manera esporádica. Era una manera de vivir, un pacto, una afirmación cotidiana, constante y callada, de total confianza en Dios. En Daniel 6, versículo 10, se narra un episodio que pone de manifiesto no solo su integridad personal, sino también la solidez de su conexión con el Creador. Al enterarse de que el edicto había sido ratificado, Daniel regresó a su hogar y, abriendo las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, comenzó su oración nocturna. Se postraba 3 veces al día, elevando sus oraciones y agradecimientos ante su Dios, tal como lo hacía anteriormente. Tómate un instante para reflexionar en esta imagen nocturna. Se había firmado un decreto. El decreto estipulaba que nadie tenía permitido rendir culto a ninguna deidad, salvo al rey, bajo la amenaza de ser condenado a muerte. Sin embargo, Daniel, al conocer la situación, no ocultó su creencia, mantuvo su ritmo espiritual sin alteraciones y no permitió que el miedo lo dominara. En cambio, continuó con sus oraciones nocturnas tal como lo hacía anteriormente, abriendo sus ventanas y permitiendo que todos supieran que rendía homenaje al Dios del cielo, no a los mortales. Y aquí hay un aspecto que a menudo se ignora. Daniel rezaba en la noche, además de hacerlo en otras 2 ocasiones durante el día. Esto abarca la noche. En otras palabras, la oración nocturna formaba parte de su vida cotidiana, no la realizaba simplemente como un hábito, sino que la consideraba una fuente de fortaleza y conocimiento. No olvidemos que Daniel ocupaba un puesto elevado en el gobierno, con deberes tanto políticos como administrativos y sociales, y a pesar de su apretada agenda, lograba dedicar tiempo para arrodillarse 3 veces al día. ¿Cuál podría ser nuestra justificación? La plegaria de Daniel no se limitó a ser un simple gesto de devoción, sino que se convirtió en un acceso al ámbito sobrenatural. Mediante esa conexión íntima y continua, Daniel experimentó visiones, revelaciones y una sabiduría que maravillaba a los monarcas, además de recibir protección divina en situaciones de alto riesgo. En otras palabras, su vida en el ámbito público manifestaba de manera clara su oración privada, abarcando también la que realizaba durante la noche.
No es posible abordar el tema de la oración nocturna sin mencionar el instante más decisivo de su existencia, cuando fue arrojado al foso de los leones. Si bien el texto no especifica las acciones de Daniel en el foso, es evidente por su personalidad y costumbres que probablemente se dedicó a la oración nocturna. Visualízalo en medio de bestias voraces en la penumbra, sintiendo el frío, pero con la serenidad de quien tiene fe en el Dios que silencia las bocas de los leones. Esa velada no se convirtió en una experiencia aterradora para Daniel, más bien, se transformó en un momento de profunda fe, y ese foso se transformó en un sagrado altar. ¿A qué se debe? Quien reza cada día, incluso en la noche, no siente miedo cuando se presenta el momento más sombrío. La plegaria nocturna de Daniel no se trataba de un conjuro mágico. Era el resultado de una profunda convicción, de una fe que no se veía afectada por las circunstancias, las emociones o los estados de ánimo. Y eso es lo que el Espíritu Santo anhela avivar en tu interior. Una fe firme, disciplinada y entregada, que no surja únicamente en momentos de crisis, sino que se nutra cada día, noche tras noche. En momentos de peligro y cuando nos sentimos al límite, es común que muchos de nosotros elevemos nuestras oraciones en la oscuridad de la noche. Y eso no es algo negativo. Sin embargo, Dios anhela que ascendamos a una dimensión más profunda, al nivel de los Danieles, donde aquellos que oran lo hacen por amor, por anhelo de su presencia y por un auténtico deseo de intimidad. Y cuando sucede, el firmamento reacciona de maneras que la humanidad no logra comprender. ¿Tienes idea de la razón por la que Dios hizo que los leones no pudieran rugir? Si esta noche se presentara como la última ocasión para transformar tu existencia, y si esta noche el cielo estuviera ansioso por escuchar tus palabras, listo para liberar algo que ni siquiera puedes concebir, y si lo único que impide que recibas tu bendición es el silencio de tu plegaria nocturna, ¿qué pasaría si te revelara que existe una oración oculta, una que no es conocida por muchos, pero que al ser pronunciada en la quietud de la noche, con un corazón genuino y afligido, libera una fuerza tan poderosa que tiene el potencial de cambiar tu vida, tu hogar, tu bienestar, tus sentimientos y tu destino eterno? Una plegaria que no figura en los libros, pero que ha sido transmitida en susurros por generaciones de fieles en su conexión personal con Jesús. Una plegaria que, al ser pronunciada con fervor, activa fuerzas en el ámbito espiritual que desatan ataduras, recuperan lo que se ha perdido y aportan luz en tiempos de confusión. Hoy comparto un mensaje que trasciende la simple enseñanza, es una invitación, un llamado a la conciencia, un misterio del reino que ha permanecido oculto para quienes comprenden que la noche no es un momento para dejar reposar el alma, sino para avivarla y propiciar su encuentro con el Creador. Este mensaje llega a ti por una razón. Tu presencia en este lugar no es mera casualidad, es un encuentro sagrado. A lo largo de los siglos, los devotos de Dios han reconocido que la noche actúa como un umbral espiritual, un período en el que los cielos se despliegan para quienes están dispuestos a vigilar, invocar y tener fe en Jesús. En la oscuridad de la noche, el Espíritu se presenta sin atavíos. El bullicio del día se silencia, las fachadas se desvanecen y únicamente permanecen tu voz y la de Dios. ¿Te has dado cuenta de que en la Biblia se registran algunas de las batallas más significativas que se lograron mientras otros estaban dormidos? ¿Te has dado cuenta de que numerosas importantes
¿Revelaciones espirituales han tenido lugar en la oscuridad de la noche? ¿Eras consciente de que la plegaria más auténtica, aquella que no puede pasar desapercibida para Dios, frecuentemente surge entre lágrimas en momentos de quietud? Esta noche tendrás la oportunidad de conocer una manera de orar que transforma por completo tu experiencia. No se trata simplemente de pronunciar palabras, sino de entregarte por completo, de vaciar tu interior y rendirte sin reservas. Existe un instante entre la medianoche y el amanecer en el que el Espíritu Santo llega con respuestas, visiones, una paz que no se puede explicar y guía eterna. Y tú tienes la capacidad de conectarte con ese instante. Puedes adentrarte en ese misterio. Puedes abrirte a esa realidad. Prepárate, ya que lo que estás a punto de descubrir trasciende lo que se considera una mera práctica espiritual. Es una oración nocturna. Una clave que permite el acceso a lo que está restringido. Una clave que, al ser utilizada de la manera adecuada, provoca que el infierno tiemble y que los ángeles entren en acción. Sin embargo, no se trata de una llave que se deba subestimar. Se necesita entrega, sinceridad y la disposición de rendir todo ante Jesús, incluso en los momentos en que nadie te observe. Esta plegaria nocturna no es para todos, sino para aquellos que se sienten fatigados de sus rutinas, para quienes experimentan soledad en la oscuridad, para los que vierten lágrimas en silencio, para quienes anhelan algo diferente, para los que han sufrido deslealtades, olvidos y abandonos, para aquellos que sienten que han llegado al límite, pero en su interior son conscientes de que si esta noche escuchan la voz de Jesús, todo se transformará. Quizás estés atravesando una situación que te resulta confusa. Quizás te encuentres rodeado de sombras, inquietud o desánimo. Sin embargo, ten la certeza de que Jesús te acompaña incluso en las horas más oscuras. Si decides encontrarte con Él en la penumbra, Él te mostrará la luz. No se trata de una luz ordinaria, sino de aquella que iluminará tu camino, curará tus dolencias y dará inicio a un nuevo capítulo en tu existencia. En este video, te invitaré a un recorrido nocturno de oración. No se tratará solamente de una predicación, sino que se convertirá en una vivencia. Exploraremos relatos bíblicos en los que la noche se convirtió en el escenario de asombrosos milagros. Nos disponemos a profundizar en las Sagradas Escrituras para descubrir las claves que nos permitirán activar esta oración especial de la noche. Aprenderemos a orar en la noche, a invocar con fe, a derribar barreras espirituales y a hallar descanso en Jesús, incluso cuando el silencio te rodea. Al concluir este estudio encontrarás no solo con palabras, sino con un mapa espiritual que te facultará para orar con poder y experimentar resultados tangibles en tu vida. Te lo digo de nuevo, si eliges mirar este video hasta su conclusión, algo en ti se transformará. No es solo por mi palabra, sino porque el Espíritu Santo comenzará a tocarte, a mover tu interior, a hacerte despertar, y aquello que parecía en letargo va a renacer. Lo que se creía extraviado volverá, y lo que parecía haber finalizado, renacerá. Antes de iniciar este recorrido espiritual, me gustaría invitarte a realizar una oración nocturna. Deja tu nombre en la sección de comentarios. Al hacerlo, tus dedos expresarán lo que tu alma grita en la penumbra. Jesús, me encuentro aquí y quiero dedicarte este mensaje. Te aseguro que elevamos nuestras oraciones por cada uno de los nombres. No se trata de una costumbre, sino de una afirmación. Este es el comienzo de un verdadero compromiso con el mensaje que estás por recibir. Te animo a que expreses tu apoyo con un me gusta. Al realizar esta acción,
estás forzando a YouTube a presentar este mensaje a un mayor número de personas que, al igual que tú, están en busca de respuestas. Estás contribuyendo de manera activa a propagar el mensaje de Jesús. Numerosas personas carecen de una iglesia en las proximidades. Numerosas personas consideran estos videos como una fuente de alimento espiritual y un apoyo para su bienestar emocional. Por esta razón, tu contribución es esencial. Es tu manera de expresar: aquí me encuentro. Señor, utilízame para llegar a los demás. Antes de iniciar la oración de la noche, te invito a dejar en los comentarios la frase paz en Cristo. Es una manera simbólica de manifestar que este lugar, este instante, este entorno es de Jesús y que nada ni nadie podrá interrumpir lo que Él tiene preparado para ti en este día al plasmarlo por escrito. No solo participas, sino que también estás invocando serenidad para ti y para aquellos que lo leerán. Presta atención a lo que voy a decirte. La enseñanza que hemos compartido hoy incluye una revelación fundamental, una joya oculta, una palabra que podría ser el elemento que falta en el rompecabezas de tu vida espiritual. No puedes dejar de asistir. Asegúrate de permanecer hasta ese momento. Es probable que en ese lugar encuentres la liberación que has estado anhelando durante tanto tiempo. Si te sientes preparado para adentrarte en esta travesía de fe, exploración y oración intensa, iniciemos. Sin embargo, no permitas que esto se convierta en un video más. Permite que este sea tu momento íntimo con Jesús en la oscuridad de la noche. Jacob combate con el ángel en la oscuridad de la noche. Al referirnos a una oración nocturna que tiene el poder de cambiar tu existencia, es inevitable evocar uno de los episodios más asombrosos y enigmáticos de la Biblia. La noche en que Jacob se enfrentó a un ángel. El episodio descrito en el capítulo 32 del libro de Génesis no se limitó a una lucha física, sino que representó una intensa vivencia espiritual que transformó de manera irreversible el nombre, el destino y la identidad de un hombre que había estado escapando durante gran parte de su existencia. Jacob se encontraba en soledad, sin luces que lo acompañaran, sin testigos a su alrededor, sin un lugar donde resguardarse. Solo estaba él, su historia, sus temores y la presencia de Dios. Ese encuentro tuvo lugar justo antes de que se encontrara con su hermano Esaú, con quien había mantenido una relación fracturada durante años a causa de engaños y traiciones. Jacob se encontraba al límite de su desasosiego emocional. Era consciente de que la mañana siguiente podría traer consigo su final. Se encontraba en un estado de desesperación tal que lo único que le quedaba era elevar sus plegarias y combatir. En la penumbra nocturna, un hombre se presenta ante él. La Biblia nos muestra que se trataba de un ángel del Señor, posiblemente una aparición directa de Jesús antes de su encarnación. Jacob ignoraba que esa noche se adentraría en la esencia más profunda de la oración. Es un momento en el que no se buscan palabras dulces ni se recitan frases hechas, sino donde el corazón se quiebra, se enfrenta a su realidad y se agarra a la cercanía de Dios como si no existiera alternativa. ¿Te ha sucedido? ¿Has experimentado noches en las que la ansiedad te impide conciliar el sueño? En esos momentos en que sientes que tu espíritu se siente cargado, cuando eres consciente de que es necesario que algo se quiebre en tu interior para que surja algo renovador. Aquella fue la velada de Jacob, una noche carente de versos líricos, sin melodías que acompañaran, sin la presencia de seres humanos. Pero con el firmamento atenta a la súplica nocturna de Jacob. Fue una batalla, no un diálogo sereno, fue un grito lleno de llanto, de vigor,
de angustia. Y hay una lección hermosa que debemos extraer de esto. Dios no se apartó del enfrentamiento, al contrario. Se hizo presente, se dejó tocar, se dejó abrazar y se dejó contener. Jacob le expresó al ángel: «No te dejaré ir hasta que me otorgues tu bendición». ¿Eres consciente de la fuerza que tiene esa expresión? No se trata únicamente de una súplica, sino de una proclamación de batalla en el ámbito espiritual. Es una manera de expresar: esta noche permaneceré despierto hasta que se produzca un cambio. No deseo que esta penumbra transcurra sin que mi espíritu reciba tu influencia. Jesús, no me basta con simplemente existir. Anhelo experimentar una transformación. Y la metamorfosis se hizo realidad. El ángel rozó la cadera de Jacob, provocando su dislocación. A partir de entonces, Jacob no volvió a caminar de la misma manera. Eso es lo que genera una oración auténtica durante la noche. Deja huellas, transforma tu andar, renueva tu esencia, modifica tu perspectiva sobre la existencia. Al concluir la reunión, Dios le otorgó un nuevo nombre. Ya no sería conocido como Jacob, el que suplantaba, el que engañaba. En esta noche te invocamos, oh Israel, el que se enfrenta a Dios y triunfa. ¿Te das cuenta de lo que sucede en la oscuridad cuando elevas tus oraciones desde lo más hondo? Oración nocturna. Transforma tu historia. Se inscriben tus intenciones en las estrellas. Lo que fuiste ya no debe ser tu identidad. Deja atrás lo que fuiste, que ya no te siga. Esa es la gracia que se obtiene al elevar una oración sincera en la quietud de la noche. Y presta atención a este aspecto que pocos suelen observar. El ángel le expresó a Jacob: «Permíteme que el amanecer comience a asomar». Es como si le comunicara: si continúas manteniéndote aquí, experimentarás algo que no todos tienen la oportunidad de presenciar. Si no me dejas ir, experimentarás el alba de una manera diferente. Sin embargo, debes estar preparado para quedarte toda la noche en este lugar. Hermano, hermana, ¿estás listo? ¿Estás lista para aferrarte a Jesús en esta noche? ¿Te sientes preparado para permanecer en oración durante la noche, esperando que ocurra un cambio, que algo se transforme o que se logre la sanación? La potente oración de la noche que abordamos en esta ocasión posee la misma esencia. No se trata de una rutina, sino de una batalla. Es pasar tiempo con Jesús mientras todos reposan. Es elevar una súplica en momentos en que tu cuerpo anhela reposo, mientras que tu espíritu clama por luchar. Señor, esta noche te pido que me liberes de la angustia, del miedo y del dolor que me acompaña. Esta noche deseo encontrarte. Esta noche deseo que transformes mi nombre. Y el Señor escucha esa clase de súplica nocturna. Lo ha estado haciendo siempre. A Jacob se le otorgó un nombre distinto. Puede que esta noche te regale una nueva etapa, renovada energía y un sentido de propósito distinto. Al concluir la intensa batalla de Jacob en la oscuridad de la noche, las Escrituras nos relatan que el sol comenzó a brillar sobre él. ¿Puedes percibir el poder simbólico que encierra esa expresión? El sol emergió, pero no era un astro habitual. El día comenzaba de manera renovada en todos los aspectos. La vigilia de oración concluyó y la luz del alba reveló a un Jacob renovado, lleno de bendiciones y con un nuevo nombre.
Así ocurrirá contigo si decides adentrarte en esta esfera de la oración nocturna. Esta noche, Jesús te invita a unirte a esa lucha sagrada. No se trata de pelear contra Él, sino de hacerlo junto a Él. Una batalla interna contra tus deseos, tus miedos y tus fronteras. Jesús siempre está cerca de aquellos que claman por su ayuda. Jesús se revela a aquellos que lo buscan en la oscuridad de la noche. Anhelas que el sol ilumine tu vida con un nuevo resplandor. ¿Te sientes preparado para expresar: no te soltaré hasta que me bendigas? Si es así, esta es tu noche, tu instante, tu mensaje. Jesús reza en la noche. Si hay alguien que comprendió el enigma y la fuerza de la oración nocturna, ese fue Jesús. Siendo el Hijo de Dios y el Mesías, poseedor de toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él aún se dedicaba a buscar la cercanía con el Padre durante la noche. No lo hacía por costumbre ni por obligación religiosa, sino porque era consciente de que la noche es el espacio sagrado donde las almas se conectan con lo divino. En Marcos 1, versículo 35, el texto nos ofrece una revelación impactante. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicar un tiempo a la oración. Reflexiona un instante sobre esto. Jesús, tras un largo día de ministerio en el que sanó a los enfermos, liberó a los poseídos y predicó ante grandes multitudes, optó por no descansar. En lugar de eso, se retiró a orar en la oscuridad de la noche. ¿Qué necesidad espiritual lo impulsaba? ¿Qué sabía él acerca de la plegaria en las horas en que el mundo reposa, que ni tú ni yo hemos llegado a entender aún? Jesús no requería descanso más que nosotros. Sin embargo, daba mayor importancia a su conexión profunda con el Padre. Su poder, su conocimiento y su capacidad de juicio no solo se derivaban de su naturaleza divina, sino también de las horas dedicadas a la oración. La noche le brindaba lo que el día no podía: tranquilidad, profundidad y una conexión sin interrupciones. En la oscuridad de la noche, la tierra guarda silencio, mientras que el cielo se expresa, y Jesús comprendía la manera de escucharlo. ¿Y tú? ¿Cuántas ocasiones la ansiedad te priva del sueño? ¿Cuántas veces tus pensamientos se revuelven en la oscuridad como olas en medio de una tempestad? Si en vez de enfrentarte a ellos, te levantaras como lo hizo Jesús, te alejaras y elevaras una oración, quizás en ese momento comenzarías a obtener las respuestas que tanto has estado solicitando. Quizás en ese momento te des cuenta de que no estás aislado, que el Espíritu Santo anhela comunicarse contigo en las horas tempranas de la mañana, que mientras la humanidad reposa, el cielo cobra vida. Jesús, al orar en la penumbra, nos mostró que hay instantes en los que la oración trasciende a ser simplemente un acto, transformándose en un refugio, un espacio de paz para el espíritu. Un espacio en el que las pesadas cargas se liberan, donde las lágrimas no se pierden, sino que son atesoradas como valiosas perlas ante la presencia de Dios. En ese sitio, Jesús no tenía la intención de causar admiración en nadie. No había aglomeraciones, ni prodigios, ni discursos. Solo existía Él y el Padre, con su corazón expuesto frente al Creador. Y eso era suficiente. La oración que Jesús realizaba por la noche no consistía en solicitar cosas, sino en armonizar su voluntad con la del Padre. Y eso nos desvela un misterio.
La auténtica oración nocturna no se limita a pedir bendiciones, sino que implica la búsqueda de orientación. Es como ingresar al sanctum del alma y expresar: Padre, guíame por el sendero. A menudo, lo que realmente requerimos no es una alteración en nuestras circunstancias, sino una transformación en nuestro interior. Y eso sucede únicamente en el sagrado espacio de la intimidad. Ten presente que Jesús no solo comunicaba su mensaje a través de sus palabras, sino también mediante sus actos. Su costumbre de rezar por la noche y de levantarse temprano en el ámbito espiritual refleja la necesidad de mantener un contacto diario con Dios. Nos muestra que, si bien el descanso físico tiene su relevancia, el reposo del alma es esencial. Es posible dormir 8 horas y aún sentirte agobiado. Pero dedicar solo 1 hora a una oración genuina en la mañana puede liberarte de una carga que has llevado durante mucho tiempo. En otro fragmento, Lucas 5, versículo 16 menciona que él se retiraba a lugares solitarios para orar. Este hábito no era un hecho aislado, sino que constituía un componente fundamental de su existencia. Él entendía que la noche es el instante propicio para que el alma se exprese sin reservas, para que el corazón se entregue sin la mirada de otros. Es en esa soledad nocturna donde verdaderamente nos confrontamos con nuestra esencia y con la verdadera naturaleza de Él. Es posible que anheles que alguien comprenda tu dolor, que te rodee con sus brazos, que reconozca ese clamor callado que llevas en el alma. Esta noche deseo compartir contigo que Jesús ya lo ha logrado. Él se ha despertado temprano, ha elevado una oración por ti y ha estado en el sitio donde tú te hallas, con el propósito de guiarte de nuevo hacia el Padre. Él comprende la sensación de elevar una oración cuando se está fatigado. Él comprende la experiencia de llorar en soledad. Él comprende lo que significa hallar energía en momentos de vacío y, a pesar de ello, mantener la fe. Mientras Jesús se retiraba a orar en la oscuridad de la noche, se estaba alistando para los acontecimientos del día siguiente. Su existencia en el ámbito público era fuerte gracias a la profundidad de su vida personal. Ese es otro de los principios que se nos muestra a través de la oración nocturna. Los milagros que se pueden observar surgen de lo que no se ve. Lo que se manifiesta en tu existencia proviene de lo que permanece oculto en tu espíritu. Para alcanzar el triunfo ante los demás, es esencial cultivar una vida de oración en la intimidad. Esta noche, tú también tienes la oportunidad de elevarte. No es necesario encontrarse en un desierto físico. Es fundamental alejarse del bullicio, de las distracciones del teléfono, de los temores y del orgullo, y simplemente presentarte diciendo: Aquí estoy, Jesús. Deseo conversar contigo. Deseo oírte. Deseo despojarme de mí mismo para que puedas llenarme. Antes de caer en el sueño, deseo acariciar tu manto. Gran parte de los más grandes milagros no se inician con un grupo de personas clamando aleluya. Inicia con un individuo arrodillado en silencio durante la madrugada. Inician con una súplica que permanece en silencio, mientras el cielo la captura como un tributo. Inician con una elección, la de dejar de estar dormidos espiritualmente, la de levantarse, a pesar de que el cuerpo insista en lo opuesto. Esta noche podría marcar el inicio de algo que perdure para siempre. Esta puede ser la noche en la que Jesús te revele lo que jamás has contemplado. La velada en que el Espíritu Santo te susurre un mensaje que transformará tu manera de avanzar. La velada en la que elijas seguir el ejemplo del Maestro, no solo con tu discurso, sino también en tus acciones. Y ten la certeza de que eso deja una huella eterna.
¿Estás preparado para levantarte junto a Él, para dirigirte al lugar oculto, para intercambiar una hora de descanso por una eternidad de guía? Jesús te aguarda en ese sitio y el Espíritu Santo te alcanzará en ese momento, ya que no estás solo. Nunca lo has estado. Simplemente da ese primer paso y el cielo se ocupará de lo demás. El himno que entonaron Pablo y Silas en su celda a la medianoche. La oscuridad se apodera del entorno mientras la noche se establece. En una celda fría y húmeda, dos hombres con llagas expuestas y los pies aprisionados realizan un acto que desafía toda razón humana. En lugar de lamentarse, en lugar de maldecir su suerte, en lugar de darse por vencidos, comienzan a alabar. Sí, a alabar, a orar y a rendir culto. La narración se ubica en Hechos 16, versículo 25 y 26. Sin embargo, a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, entonaban alabanzas a Dios y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, un fuerte terremoto sacudió la tierra, provocando que los cimientos de la prisión temblaran. En ese instante, todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se liberaron. Este fragmento podría considerarse como uno de los ejemplos más impactantes del poder que se encuentra en la oración de la noche. Pablo y Silas se encontraban en una noche especial, una noche cargada de sufrimiento y tristeza. Un momento en el que muchos hubieran optado por rendirse. Fueron agredidos, menospreciados y encarcelados sin razón. Desde un punto de vista humano, no existía motivo alguno para rendirle homenaje a Dios. Y aún así, lo lograron. Y en este momento hay un enigma que necesitamos desentrañar. La oración que surge en la oscuridad posee una energía que sacude tanto el firmamento como el suelo. Al orar en la noche, a pesar del sufrimiento, estás levantando un altar que confronta la oscuridad. No es fortuito que la Escritura indique que estos hombres oraban y cantaban a la medianoche. La medianoche, en un sentido espiritual, simboliza el momento más sombrío del día. Es en esta hora de la noche cuando la esperanza se siente más distante, cuando el silencio se vuelve más abrumador y el espíritu se estremece. No obstante, es igualmente el instante en que la intervención de lo divino puede manifestarse con mayor esplendor. ¿Puedes imaginar lo que ocurrió en esa cárcel? Cada expresión de elogio que pronunciaban se sentía como una espada atravesando el aire, desgarrando el ambiente espiritual. No se trataba solo de melodía, sino de un grito enmascarado en armonía, una manifestación de la fe en movimiento. Era un clamor mudo que proclamaba: Jesús, aunque no pueda verte, sé que estás presente aquí. Aunque mi cuerpo esté atado, mi alma vuela sin restricciones. A pesar del sufrimiento, mantengo mi fe. Y el firmamento contestó. La tierra vibró, las puertas se abrieron de par en par, las cadenas se hicieron añicos, pues así opera el reino de los cielos. Lo que a simple vista puede parecer una pérdida en el ámbito natural, se transforma en un triunfo en el plano espiritual al optar por orar y rendir culto en las horas nocturnas. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia existencia. ¿Qué encierro estás viviendo? ¿Qué lazo te mantiene cautivo? ¿Qué tipo de noche estás experimentando en este instante? Puede convertirse en una cárcel de temor, angustia, aislamiento, obligaciones financieras, disputas familiares y dolencias. No importa lo sombría que sea tu noche. Si optas por alzar tu voz y orar en la noche, tal como lo hicieron Pablo y Silas, notarás que algo empezará a moverse a tu alrededor.
porque Jesús continúa atendiendo a las oraciones que se elevan durante la noche. Él sigue otorgando libertad a quienes lo buscan en la penumbra. Observa un detalle asombroso. Los reclusos podían escuchar. Esto implica que tu plegaria nocturna no solo tiene un impacto en ti. Tu oración en la oscuridad de la noche puede influir profundamente en aquellos que se encuentran en la misma situación. Existen individuos que están atentos a tu creencia. Existen almas cautivas que anhelan que alguien se atreva a entonar una melodía en medio de su sufrimiento. Y al hacerlo, les brindas esperanza. Te ofrezco un ejemplo de una oración nocturna. Las pruebas demuestran que la verdadera libertad no se inicia con una llave, sino con una elección, la de tener fe, incluso si decides rendirte. Y lo más maravilloso es que no solo se despejaron las puertas de Pablo y Silas, sino también las de todos los prisioneros. ¿Lo observas? La oración nocturna auténtica genera un efecto multiplicador. Al levantarte a orar en plena noche, no solo transformas tu propia historia, sino que también estás abriendo caminos para tu familia, tus hijos, tus amigos y para generaciones que aún no han llegado. Quizás tú seas el Pablo en tu hogar, quizás seas el Silas de tu hogar. Quizás la noche que estás viviendo tiene un significado más profundo de lo que puedes concebir. No solo estás elevando tus plegarias por ti mismo, sino también por aquellos que llegarán después de ti. Y en la quietud de la noche, Jesús presta atención a cada nota, a cada lágrima y a cada palabra que susurras en la oscuridad. El sismo que tuvo lugar en esa cárcel no se puede considerar únicamente un evento natural. Fue la reacción de un Dios que no puede tolerar que sus hijos lo adoren en la penumbra sin actuar. Al elegir rendir culto en tiempos de dificultad, generas una conmoción en el ámbito espiritual. Al elevar tus oraciones en la oscuridad, cuando todo parece oponerse a ti, provocas que los fundamentos de tus prisiones comiencen a vibrar. No subestimes la fuerza de una oración nocturna que va de la mano con la adoración. No afirmes que esto es una locura, ya que la verdadera fe a menudo puede parecer ilógica. No guardes silencio en tu noche. No te aísles en la quietud. Realiza lo que llevaron a cabo esos hombres. Ahora es el momento de orar, de entonar alabanzas y de declarar con fe, ya que es posible que esta noche las puertas se empiecen a abrir y que las cadenas más profundas, las más escondidas y las que más duelen, comiencen a quebrarse. Y al llegar ese instante, cuando la tierra comience a temblar, recuerda quién fue el responsable. Era Jesús. No se trató de tu poder, ni de tu canto melodioso, ni de tus logros, sino de su gracia. En respuesta a tu fe, el cielo tembló al recibir una súplica en la penumbra. La próxima vez que experimentes la sensación de estar atrapado, desamparado o al borde de tus fuerzas, piensa en la historia de Pablo y Silas. Ten presente que, sin importar cuán dura sea la prisión, si Jesús te acompaña durante la noche, la llegada del amanecer traerá consigo la libertad. El Salmo 63 y la oración de la noche. Hay plegarias que surgen del anhelo, oraciones que se alzan como llamados de batalla, tal como observamos con Pablo y Silas. Sin embargo, hay momentos en que las palabras se convierten en plegarias silenciosas, pensamientos elevados hacia lo divino, mientras el espíritu se encuentra en paz en la serenidad nocturna. En el Salmo 63, el rey David expresa de manera profunda y personal su conexión con Dios, convirtiéndose en uno de los fragmentos más reveladores e íntimos de toda la Sagrada Escritura. En el 6º verso se expresa una afirmación que contiene un asombroso poder espiritual.
al recordarte en mi lecho y al reflexionar sobre ti en las horas de la noche. Este pasaje nos muestra una verdad impactante. La noche no solo se trata de descansar, sino de reflexionar sobre Dios, de comunicarse con Él, de tenerlo presente y de hallar un reposo que trasciende lo físico, abarcando también lo espiritual. David, un hombre que atravesó numerosas noches de desasosiego, acoso y aislamiento, llegó a comprender que la cama no era únicamente un sitio para descansar los ojos, sino un altar callado donde se podía sentir la cercanía del Altísimo. Y aquí se revela el núcleo de la plegaria nocturna, la meditación sagrada. No es solo cuestión de elevar una súplica, sino de recordar la grandeza de Dios, de evocar sus promesas, de descansar en su lealtad, permitiendo que tu espíritu lo observe, lo contemple y lo ame. A pesar de la fatiga, David se encontraba en un sitio incómodo para escribir. Numerosos eruditos sostienen que este salmo fue compuesto en el desierto de Judá, en medio de la persecución, alejado del templo, desprovisto de certezas y sin ningún refugio humano. Y en medio de esa penumbra, su espíritu anhelaba al Señor, así como el sediento anhela el agua en un desierto. Y por eso inicia con las palabras: Señor, oh Dios mío, eres tú. En la quietud de la noche te buscaré. Mi espíritu anhela tu presencia. Mi alma te desea con fervor. ¿Puedes percibir la intensidad de esa ansia espiritual? ¿Te has encontrado en un sitio donde todo parece árido, pero en tu interior sientes una llamada a encontrar a Jesús? Así es como se lleva a cabo la oración de la noche. Te enlaza con esa faceta de tu ser que las ocupaciones diarias no pueden alcanzar. David se dedicaba a la meditación en Dios durante las horas nocturnas de vigilia. En la antigüedad bíblica, las vigilias representaban segmentos de la noche dedicados a la oración, la meditación y el cuidado espiritual. Esto nos muestra que él cultivaba la práctica de detenerse en plena noche para meditar sobre Dios, no por un sentido de deber, sino por puro amor. Cuando una persona ha experimentado la dulzura de estar en la presencia de Jesús, es imposible que se retire a descansar sin dedicarle un instante. Es posible que hayas experimentado ese deseo de desconectar del mundo, de buscar la soledad, de contemplar el firmamento en silencio y susurrar: Jesús, anhelo reflexionar en ti. No es necesario usar muchas palabras ni crear oraciones extensas. En ocasiones, una simple oración expresada con sinceridad durante la noche posee más fuerza que 1000 discursos. En ocasiones, el simple hecho de recordar que Él es leal, que nunca decepciona y que siempre permanece a tu lado, es suficiente para que tu espíritu se revitalice. Algunas personas perciben la noche como una condena, sienten miedo ante la oscuridad y se inquietan por el silencio. Sin embargo, David se dio cuenta de que la noche también trae consigo bendiciones y que, en lugar de considerarla una adversaria, puede transformarse en un apoyo espiritual. Cuando el silencio se hace presente, la voz del alma comienza a brillar. En el silencio de la noche se percibe el susurro del ser querido. Y hay algo adicional. Orar a Dios en la noche transforma tu mente. En numerosas ocasiones, nos vamos a la cama abrumados por la preocupación, el miedo y la ansiedad. Lo que reflexionas antes de cerrar los ojos influye en la calidad de tu descanso. Dedicamos un momento a la oración nocturna, pidiendo paz para nuestra mente y tranquilidad para nuestro corazón.
que cada pensamiento se llene de luz y esperanza, y que el descanso nos renueve para enfrentar un nuevo día con fortaleza y serenidad. Amén. Sin embargo, si optas por meditar en el Señor, si tomas la decisión de comunicarte con Él, de recordarlo y adorarlo, aunque sea en silencio, entonces el descanso llega como un cálido abrazo del cielo. La serenidad divina inunda tu espacio, y aunque las circunstancias externas permanezcan igual, todo se transforma en tu interior. La oración nocturna es una práctica transformadora que te vincula con lo eterno y está al alcance de cualquier persona. No es necesario estar en un lugar sagrado. No requieres un certificado, ni tener todo perfectamente organizado. Lo único que realmente necesitas es el deseo en tu corazón. Al igual que David, lo único que requieres es anhelar. Esta noche sientes la necesidad de saciar tu sed. Sientes un deseo intenso que nada puede satisfacer. ¿Estás preparado para la noche? ¿Te sientes preparada para iniciar esta oración nocturna? Para evocar a Jesús en tu descanso, para meditar en su ser cuando la tranquilidad del mundo te rodea, y permitir que su esencia sea lo último que cruce tu mente antes de caer en el sueño. Visualiza el impacto que tendría en tu vida si cada noche, antes de ir a la cama, te desconectaras del teléfono, del bullicio y de las inquietudes, y dedicaras de 5 a 15 minutos a un momento de silencio con Dios. Visualiza de qué manera se transformarían tus momentos de descanso, tus anhelos y las elecciones que tomas. Cuando Jesús es el último diálogo que mantienes antes de dormir, se transforma en tu principal apoyo al amanecer. Son muchas las personas que se cuestionan la razón por la cual no consiguen experimentar tranquilidad, sintiendo un agotamiento constante a pesar de haber descansado. Quizás la clave se encuentra en cómo emplean sus noches, ya que éstas no son únicamente un descanso físico, sino también una ocasión para el crecimiento espiritual. David carecía de Netflix, redes sociales y luces artificiales, pero poseía algo mucho más poderoso: un ferviente anhelo de estar en comunión con Dios, incluso en la profundidad de su oscuridad. Él se dio cuenta de que el instante más valioso para estar en comunión con el Señor es cuando todo a tu alrededor reposa y solo tu alma permanece alerta. Hoy ese misterio permanece al alcance de todos y tú tienes la oportunidad de apropiarte de él. Puedes transformar la cama en un santuario y convertir la noche en un espacio de aprendizaje espiritual. Puedes transformar el silencio en un diálogo sagrado. Realiza la oración nocturna esta noche. Antes de acostarte, tómate un momento para hacer una oración más profunda. Reflexiona, recuerda y expresa a Jesús cuánto lo adoras. Exprésale tu agradecimiento. Solicítale que te comente sobre los sueños y notarás cómo, gradualmente, tu existencia, tus sentimientos y tu descanso empiezan a ser modificados por esa sencilla, poderosa y secreta oración nocturna del alma que reflexiona en él. Daniel reza 3 veces al día, incluyendo en la noche. Entre los numerosos personajes de la Biblia que llevaron una vida de oración constante y efectiva, Daniel se destaca como un modelo de fortaleza, autodisciplina y fe inquebrantable. Su práctica de oración nocturna no era algo que dependiera de las circunstancias, ni de sus emociones, ni se realizaba de manera esporádica. Era una manera de vivir, un pacto, una afirmación cotidiana, constante y callada, de total confianza en Dios. En Daniel 6, versículo 10, se narra un episodio que pone de manifiesto no solo su integridad personal, sino también la solidez de su conexión con el Creador. Al enterarse de que el edicto había sido ratificado,
Daniel regresó a su hogar y, abriendo las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, comenzó su oración nocturna. Se postraba 3 veces al día, elevando sus oraciones y agradecimientos ante su Dios, tal como lo hacía anteriormente. Tómate un instante para reflexionar en esta imagen nocturna. Se había firmado un decreto. El decreto estipulaba que nadie tenía permitido rendir culto a ninguna deidad, salvo al rey, bajo la amenaza de ser condenado a muerte. Sin embargo, Daniel, al conocer la situación, no ocultó su creencia, mantuvo su ritmo espiritual sin alteraciones y no permitió que el miedo lo dominara. En cambio, continuó con sus oraciones nocturnas tal como lo hacía anteriormente, abriendo sus ventanas y permitiendo que todos supieran que rendía homenaje al Dios del cielo, no a los mortales. Y aquí hay un aspecto que a menudo se ignora. Daniel rezaba en la noche, además de hacerlo en otras 2 ocasiones durante el día. Esto abarca la noche. En otras palabras, la oración nocturna formaba parte de su vida cotidiana, no la realizaba simplemente como un hábito, sino que la consideraba una fuente de fortaleza y conocimiento. No olvidemos que Daniel ocupaba un puesto elevado en el gobierno, con deberes tanto políticos como administrativos y sociales, y a pesar de su apretada agenda, lograba dedicar tiempo para arrodillarse 3 veces al día. ¿Cuál podría ser nuestra justificación? La plegaria de Daniel no se limitó a ser un simple gesto de devoción, sino que se convirtió en un acceso al ámbito sobrenatural. Mediante esa conexión íntima y continua, Daniel experimentó visiones, revelaciones y una sabiduría que maravillaba a los monarcas, además de recibir protección divina en situaciones de alto riesgo. En otras palabras, su vida en el ámbito público manifestaba de manera clara su oración privada, abarcando también la que realizaba durante la noche. No es posible abordar el tema de la oración nocturna sin mencionar el instante más decisivo de su existencia, cuando fue arrojado al foso de los leones. Si bien el texto no especifica las acciones de Daniel en el foso, es evidente por su personalidad y costumbres que probablemente se dedicó a la oración nocturna. Visualízalo en medio de bestias voraces en la penumbra, sintiendo el frío, pero con la serenidad de quien tiene fe en el Dios que silencia las bocas de los leones. Esa velada no se convirtió en una experiencia aterradora para Daniel, más bien se transformó en un momento de profunda fe, y ese foso se transformó en un sagrado altar. ¿A qué se debe? Quien reza cada día, incluso en la noche, no siente miedo cuando se presenta el momento más sombrío. La plegaria nocturna de Daniel no se trataba de un conjuro mágico. Era el resultado de una profunda convicción, de una fe que no se veía afectada por las circunstancias, las emociones o los estados de ánimo. Y eso es lo que el Espíritu Santo anhela avivar en tu interior. Una fe firme, disciplinada y entregada, que no surja únicamente en momentos de crisis, sino que se nutra cada día, noche tras noche, en momentos de peligro y cuando nos sentimos al límite. Es común que muchos de nosotros elevemos nuestras oraciones en la oscuridad de la noche, y eso no es algo negativo. Sin embargo, Dios anhela que ascendamos a una dimensión más profunda, al nivel de los Danieles, donde aquellos que oran lo hacen por amor, por anhelo de su presencia y por un auténtico deseo de intimidad. Y cuando sucede, el firmamento reacciona de maneras que la humanidad no logra comprender. ¿Tienes idea de la razón por la que Dios hizo que los leones no pudieran rugir?